En la tranquilidad de mi apartamento, estaba convencida de que decirle a mi hermana que no podía cuidar a sus hijos sería suficiente para evitar cualquier confusión. Había tenido una semana cargada en el trabajo y mi cuerpo pedía descanso. Pensé que ella lo entendería, como tantas otras veces en las que tuvimos que apoyarnos mutuamente. Sin embargo, la conversación quedó en un tono extraño, como si mis palabras hubieran sido escuchadas, pero no aceptadas de verdad. La llamada había llegado alrededor de las 5 de la tarde. Yo acababa de llegar a casa después de una jornada especialmente agotadora en la oficina. Trabajaba como coordinadora de proyectos en una empresa de marketing en Barcelona y esa semana había sido un caos absoluto. Teníamos 3 presentaciones importantes, 2 clientes nuevos que requerían atención constante, y mi jefe había estado especialmente exigente con los plazos de entrega. Mis hombros estaban tensos. Mi cabeza palpitaba con un dolor sordo que llevaba ahí desde el mediodía. Y lo único que quería era llegar a casa, darme una ducha larga y caliente y desconectarme del mundo por unas horas. Cuando vi el nombre de mi hermana Gabriela en la pantalla del teléfono, dudé un segundo antes de contestar. No era que no quisiera hablar con ella, sino que conocía ese tono específico de voz que usaba cuando necesitaba algo. Y en ese momento, yo no tenía energía para nada más allá de cuidar de mí misma. Pero era mi hermana, así que respiré profundo y contesté. Su voz sonaba un poco apresurada, como si estuviera haciendo 1000 cosas al mismo tiempo mientras hablaba conmigo. Me contó que había surgido algo de último momento con su marido, Tomás, algo relacionado con el trabajo de él. Una reunión inesperada que no podía cancelar, o al menos eso fue lo que entendí entre sus explicaciones rápidas y algo confusas. Necesitaba que yo cuidara a los niños esa noche, solo por unas horas, me dijo. Serían como 3 o 4 horas máximo. Y los pequeños ya habrían cenado, así que yo no tendría que preocuparme por nada complicado. Le expliqué con la mayor honestidad posible que realmente no podía. No era que no quisiera ayudarla, sino que físicamente me sentía al límite. Le conté sobre mi semana horrible, sobre el dolor de cabeza que no se me quitaba, sobre lo mucho que necesitaba ese tiempo para recuperarme. Le sugerí que llamara a nuestra madre, que vivía más cerca de ella de todos modos, o tal vez a alguna de sus amigas del barrio, que también tenían hijos y solían ayudarse entre ellas. Gabriela se quedó en silencio por un momento, y yo pude escuchar ruido de fondo, probablemente los niños jugando o viendo la televisión. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado sutilmente. No estaba enojada exactamente, pero había algo ahí, una especie de tensión controlada. Me dijo que estaba bien, que lo entendía, que buscaría otra opción, pero la forma en que lo dijo no me dejó tranquila del todo. Era como si estuviera diciendo las palabras correctas mientras pensaba algo completamente diferente. Intenté suavizar la situación. Le recordé que siempre que había podido ayudarla, lo había hecho sin dudarlo. La semana pasada incluso había recogido a los niños del colegio, cuando ella tuvo que quedarse hasta tarde en su trabajo. El mes anterior los había cuidado. Todo un fin de semana completo cuando ella y Tomás se fueron a una boda en Valencia. No era que no estuviera dispuesta a ayudar. Simplemente este día en particular no podía. Era algo razonable, o al menos así me parecía a mí. Ella respondió que sí, que lo sabía, que no me preocupara, pero su voz seguía teniendo ese tono que me inquietaba. Nos despedimos rápidamente, ella diciendo que tenía que resolver el asunto del cuidado de los niños, y yo prometiendo que la próxima vez que me necesitara, ahí estaría. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono por un momento, sintiendo una ligera incomodidad en el estómago que no podía explicar del todo. A lo largo de la tarde, revisé mis mensajes un par de veces, esperando que ella avisara que había encontrado otra solución, pero no llegó nada. Me dediqué a ordenar la casa y preparar una cena ligera. La calma me daba una falsa sensación de que todo seguiría su curso normal. Sin embargo, una parte de mí seguía inquieta, imaginando que mi hermana podría improvisar algo sin avisarme del todo. Preparé una ensalada simple con tomate, lechuga y un poco de atún. No tenía ganas de cocinar nada elaborado. Me serví un vaso de agua fría y me senté en la pequeña mesa de mi cocina, comiendo despacio mientras miraba por la ventana. Mi apartamento estaba en un 4º piso, con vista a una calle tranquila del barrio de Gracia. A esa hora, la gente empezaba a volver a sus casas después del trabajo, y podía ver las luces de los otros edificios, encendiéndose una a una a medida que oscurecía. Después de cenar, lavé los platos y me puse ropa cómoda, un pantalón de pijama gris y una camiseta vieja que usaba para estar en casa. Me hice un té de manzanilla, esperando que me ayudara con el dolor de cabeza que seguía ahí, pulsando suavemente detrás de mis ojos. Me dejé caer en el sofá. Encendí la televisión sin realmente prestar atención a lo que ponían, e intenté relajarme.
pero mi mente seguía volviendo a la conversación con Gabriela. Conocía a mi hermana mejor que nadie. Habíamos crecido juntas, compartido habitación durante toda nuestra infancia y adolescencia. Sabía reconocer sus tonos de voz, sus estados de ánimo, incluso cuando intentaba ocultarlos. Y algo en esa llamada no había estado del todo bien. No era enojo exactamente. Era más como una determinación que me hacía sentir incómoda. Pensé en llamarla de nuevo, solo para verificar que todo estuviera bien, pero decidí no hacerlo. No quería parecer paranoica o culpable. Había sido clara en mi negativa. Había explicado mis razones. Y ella había dicho que lo entendía. Tenía que confiar en eso. Además, seguramente ya había encontrado una solución. Nuestra madre siempre estaba dispuesta a cuidar a sus nietos. Los adoraba. O tal vez había llamado a Marta, su vecina del segundo piso que también tenía 2 hijos de edades similares y con quien tenía buena relación. Intenté concentrarme en la televisión. Pasaban una serie que había empezado, a ver, hacía unas semanas pero que no había podido seguir por falta de tiempo. Era algo ligero, una comedia romántica que no requería mucha atención. Perfecta para desconectar el cerebro después de un día pesado. El té caliente me reconfortaba, y poco a poco sentía cómo la tensión de mis hombros empezaba a aflojarse. Cuando finalmente me acomodé mejor en el sofá, mi celular vibró. No era un aviso de ella como yo esperaba, sino una notificación genérica de la aplicación de transporte, algo que ignoré sin pensar demasiado. Nunca imaginé que ese detalle insignificante se convertiría, minutos después, en el origen de una angustia que me acompañaría durante horas. Dejé el teléfono a un lado y seguí viendo la serie. En la pantalla, los personajes discutían sobre algo trivial, uno de esos malentendidos cómicos que se resuelven al final del episodio. Yo medio sonreía, pero mi atención no estaba realmente ahí. Seguía habiendo algo molestándome en el fondo de mi mente, como una piedrecita en el zapato que no puedes sacar, pero que tampoco te deja caminar cómodo. Miré la hora en mi teléfono. Eran casi las 8 de la noche. Si Gabriela había conseguido que alguien cuidara a los niños, probablemente ya los habría dejado y estaría camino a su reunión, o compromiso o lo que fuera que tenía que hacer. Me pregunté brevemente si debería mandarle un mensaje rápido. Solo un «espero que hayas resuelto lo de los niños» casual. Pero me pareció innecesario. Si necesitaba algo, ella me llamaría. El dolor de cabeza finalmente empezaba a ceder, gracias al té y al hecho de estar quieta y relajada. Cerré los ojos por un momento, dejando que el sonido de la televisión se convirtiera en un murmullo de fondo agradable. Tal vez me quedaría dormida ahí mismo en el sofá. No sería la primera vez. De hecho, últimamente me pasaba con frecuencia, señal de lo cansada que estaba acumulando con el trabajo. Pero entonces mi teléfono sonó de nuevo, esta vez con el tono de llamada entrante. Abrí los ojos y busqué el aparato entre los cojines del sofá. Cuando vi el nombre de Gabriela en la pantalla, una punzada de preocupación atravesó mi pecho. Era demasiada coincidencia que me llamara 2 veces en la misma tarde. Algo no estaba bien. Más tarde, cuando me dirigí a la cocina, escuché el sonido de una llamada entrante. Al ver el nombre de mi hermana en la pantalla, respiré hondo antes de atender. Apenas escuché su voz temblorosa, supe que algo estaba mal. Fue entonces cuando me contó que había mandado a los niños en un carro por aplicación hacia mi casa, convencida de que no habría problema. Yo sentí una mezcla de incredulidad y frustración, pues era exactamente lo que pretendía evitar cuando le dije que no podría cuidarlos. Por un segundo pensé que había escuchado mal. Me quedé completamente inmóvil con el teléfono pegado a la oreja, procesando lo que acababa de decir. Los había mandado en un carro, solos, hacia mi casa, después de que yo le había dicho explícitamente que no podía recibirlos. Mi mente se negaba a aceptar que mi hermana hubiera hecho algo así, pero su voz al otro lado de la línea era real, era ella, y lo que estaba diciendo también era real. Le pregunté que por favor me repitiera lo que acababa de decir, esperando haber entendido mal. Pero ella lo confirmó, su voz ahora más agitada, más nerviosa. Dijo que había estado tan desesperada por encontrar una solución que decidió mandarlos directamente conmigo. Pensó que una vez que los niños estuvieran en mi puerta, yo no tendría más remedio que abrirles y cuidarlos. Era su lógica, o más bien su falta de lógica. No había considerado preguntarme de nuevo. No había considerado mi respuesta inicial. Simplemente había tomado la decisión por las dos. Sentí cómo la frustración empezaba a convertirse en algo más fuerte, algo cercano al enojo. Le pregunté cómo se le había ocurrido hacer algo así. Cómo podía poner a sus propios hijos en un carro de una aplicación, sin avisar a nadie, sin siquiera confirmar que yo estaría disponible o dispuesta a recibirlos. Su respuesta fue una mezcla de justificaciones atropelladas y disculpas a medias. Dijo que confiaba en mí, que sabía que yo nunca les cerraría la puerta a los niños, que no tenía otra opción.
Mi corazón comenzó a acelerarse mientras intentaba entender por qué ella tomó una decisión tan arriesgada sin siquiera informarme. No tuve tiempo de expresar mi indignación. Ella añadió que el conductor había tomado una ruta equivocada y que el carro aparecía detenido, en una avenida del lado opuesto de la ciudad. La información cayó sobre mí como un balde de agua fría, y por un instante, mi mente quedó completamente en blanco. Le pedí que me repitiera dónde estaba el carro. Mi voz salió más alta de lo que pretendía, cargada de una urgencia que no podía controlar. Gabriela empezó a explicarme que había estado siguiendo el recorrido por la aplicación, como cualquier persona haría al pedir un servicio de transporte. Todo iba bien al principio. El conductor había recogido a los niños en su edificio y comenzado el trayecto hacia mi dirección. Pero en algún momento, el GPS lo desvió por una ruta alternativa, probablemente para evitar tráfico, y ahora estaba varado en un punto que ella no reconocía. Intentó darme indicaciones, pero estaba tan alterada que no podía explicarse con claridad. Mencionó nombres de calles que yo conocía vagamente. Una zona industrial cerca del puerto, lejos del centro de Barcelona. Era un área que yo había atravesado tal vez un par de veces en mi vida, siempre de paso, nunca prestándole mucha atención. No era un lugar donde normalmente habría gente caminando a esas horas, especialmente en una noche fría como esta. Le ordené que me mandara la ubicación exacta por mensaje, que abriera la aplicación y me compartiera el enlace del viaje. Mi tono era firme, casi autoritario, porque necesitaba que ella se concentrara y actuara rápido en lugar de seguir, entrando en pánico. Gabriela tartamudeó algo sobre que ya lo estaba haciendo, que me llegaba en segundos. Yo ya me había levantado del sofá, buscando mis zapatos con la mirada, mientras sostenía el teléfono entre el hombro y la oreja. Le pregunté cuánto tiempo llevaba el carro detenido. Ella no estaba segura. Tal vez 10 minutos, tal vez 15. Había intentado llamar al conductor, pero él no contestaba. Solo podía ver en la aplicación que el vehículo estaba parado y que no se movía. Los niños estaban con él. Mateo de 7 años y Sofía de 5. Solos con un extraño en medio de una zona desconocida, mientras la temperatura bajaba cada vez más. Apenas colgué, abrí la aplicación con manos temblorosas. La señal del vehículo realmente estaba inmóvil en un punto que yo conocía bien. Una zona extensa, abierta, con pocos edificios y sin mucho movimiento en noches frías. La temperatura había caído drásticamente al anochecer, y la sensación térmica era especialmente dura en esa área amplia y expuesta. Pensar en los niños solos bajo ese clima me provocó una punzada inmediata en el pecho. El punto en el mapa mostraba una avenida larga que corría paralela a viejos almacenes y edificios industriales. Durante el día, esa zona tenía algo de actividad con camiones de carga y trabajadores portuarios, pero de noche se convertía en un lugar desolado. No había tiendas, no había restaurantes, no había lugares donde la gente se reuniera. Solo estructuras de metal y cemento, calles anchas y mal iluminadas, y el viento que venía directo del mar sin nada que lo detuviera. Miré el termómetro de mi teléfono. Marcaba 8 grados, pero con el viento que soplaba esa noche, la sensación térmica probablemente estaba cerca de los 4 o 5 grados. Los niños habían salido de casa de Gabriela preparados para un viaje corto en carro, no para estar expuestos al frío. Probablemente llevaban solo una chaqueta ligera. Tal vez ni siquiera eso si Gabriela había pensado que estarían dentro del vehículo todo el tiempo. Intenté llamar al número del conductor que aparecía en la aplicación, pero como Gabriela había dicho, no contestaba. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Lo intenté una segunda vez con el mismo resultado. La frustración y el miedo empezaban a mezclarse en mi pecho, formando un nudo apretado que me dificultaba respirar con normalidad. Necesitaba llegar hasta ellos, y necesitaba hacerlo rápido. Agarré mi bolso, mis llaves del carro, y una chaqueta gruesa que tenía colgada junto a la puerta. Mientras me la ponía, mi mente ya estaba calculando rutas, tiempos, posibilidades. Desde mi apartamento hasta esa zona había aproximadamente 30 minutos de manejo si el tráfico era favorable. Pero era viernes por la noche, y aunque no era hora pico, siempre había movimiento en las calles de Barcelona. Cada minuto contaba. Antes de salir volví a mirar la aplicación. El carro seguía en el mismo punto, sin moverse. Eso podía significar varias cosas, ninguna buena. Tal vez el conductor se había perdido completamente y no sabía cómo continuar. Tal vez había tenido algún problema con el vehículo. O tal vez, y este pensamiento me heló la sangre, había decidido simplemente detenerse y esperar instrucciones, sin importarle que 2 niños pequeños estuvieran bajo su responsabilidad en una noche helada. Bajé las escaleras de mi edificio casi corriendo, sin esperar el elevador que siempre tardaba una eternidad. Mis pasos resonaban en el hueco de la escalera,
rápidos y decididos. Cuando llegué al estacionamiento subterráneo, el aire frío me golpeó la cara. Busqué mi carro entre las filas de vehículos, un Seat León blanco que había comprado usado hacía 3 años. No era nada lujoso, pero era confiable. Y en ese momento eso era lo único que importaba. Me subí, encendí el motor, y antes de salir marqué de nuevo el número de Gabriela. Ella contestó al primer tono, su voz ansiosa preguntando si ya había llegado con los niños. Le dije que acababa de salir de mi casa, que llegaría lo más rápido posible, y que necesitaba que se mantuviera atenta a cualquier cambio en la ubicación del carro. Si el conductor finalmente contestaba o si el vehículo se movía, tenía que avisarme inmediatamente. Gabriela empezó a disculparse de nuevo, su voz quebrándose entre sollozos. Dijo que nunca imaginó que algo así pudiera pasar, que solo quería resolver su problema de cuidado, y pensó que sería un viaje simple y directo. Yo no tenía tiempo ni energía para consolarla, o para seguir discutiendo sobre lo irresponsable de su decisión. Los niños eran la prioridad. Ya habría tiempo después para las conversaciones difíciles que obviamente necesitábamos tener. Le dije que se quedara tranquila, aunque yo misma estaba lejos de estarlo, y que pronto tendría noticias. Colgué y puse el teléfono en el soporte del tablero, para poder ver el mapa mientras manejaba. Programé la ruta hacia la ubicación exacta donde estaba detenido el carro. La aplicación me indicaba 32 minutos de tiempo estimado de llegada. Demasiado tiempo. Cada uno de esos minutos era un minuto más que Mateo y Sofía pasaban en esa situación. Salí del estacionamiento y me incorporé al tráfico de la noche. Las calles estaban húmedas por la llovizna ligera que había caído durante la tarde. Las luces de los otros carros se reflejaban en el pavimento mojado, creando un efecto de espejo que en otras circunstancias tal vez habría encontrado bonito. Pero ahora solo podía pensar en llegar, en ver a los niños sanos y salvos, en sacarlos de esa situación que nunca debió haber sucedido. Agarré mis llaves y salí de casa sin pensar 2 veces. La calle parecía más silenciosa que de costumbre, como si la ciudad misma estuviera suspendida en una pausa incómoda. Mientras conducía, el mapa de la aplicación seguía mostrando el mismo punto fijo, lo que aumentaba mi ansiedad. Cada semáforo parecía durar una eternidad, y mi respiración se volvía más pesada a medida que me acercaba a la ubicación. El tráfico en las primeras calles no era tan malo como temía. Era esa hora extraña de la noche, donde la mayoría de la gente ya había llegado a sus casas, después del trabajo, pero aún no había salido para cenar o ir a algún bar. Avancé por mi barrio con relativa facilidad, girando en las esquinas que conocía de memoria, tomando los atajos que solo alguien que vive ahí puede conocer. Pero cuando llegué a la Diagonal, una de las avenidas principales que cruza Barcelona de lado a lado, el panorama cambió. Había más carros, más tráfico, y los semáforos parecían estar todos sincronizados en mi contra. Rojo tras rojo tras rojo. Cada vez que tenía que detenerme, mis dedos tamborileaban nerviosos sobre el volante. Miraba el reloj del tablero obsesivamente. Habían pasado solo 5 minutos desde que salí de casa, pero se sentía como una eternidad. Intenté mantener la calma. Ponerme nerviosa no ayudaría a nadie, y definitivamente no haría que el tráfico se moviera más rápido. Pero era difícil controlar la ansiedad que crecía en mi pecho como una bola de presión. Seguía imaginando a Mateo y Sofía en ese carro detenido, confundidos, probablemente asustados, sin entender por qué no habían llegado a donde se suponía que debían llegar. Mateo era un niño sensible, de esos que hacen 1000 preguntas sobre todo. Seguramente le habría preguntado al conductor varias veces cuánto faltaba, por qué se habían detenido si ya casi llegaban. Sofía, por otro lado, era más callada, más reservada, pero eso no significaba que no estuviera asustada. De hecho, probablemente estaba más asustada porque guardaba todo dentro en lugar de expresarlo. Durante el trayecto mi mente repasaba 1000 escenarios posibles. El conductor perdido, los niños llorando, el frío penetrante que no perdona, la oscuridad que avanza rápido en aquella zona. La última cosa que quería era imaginarlos asustados, incapaces de entender por qué no habían llegado a mi casa. Sentí una culpa intensa, aun sabiendo que no había sido mi decisión enviarlos así. Pero la culpa estaba ahí de todos modos. Tal vez si hubiera aceptado cuidarlos desde el principio, nada de esto habría pasado. Tal vez si hubiera sido más flexible, más comprensiva con la situación de Gabriela. Los niños estarían seguros en mi apartamento en lugar de perdidos, en una zona industrial fría y oscura. Traté de apartar esos pensamientos. No servían de nada. Lo hecho estaba hecho. Y ahora solo podía concentrarme en llegar hasta ellos. El GPS me indicó que tomara una salida hacia la zona portuaria. A medida que me alejaba del centro, los edificios se volvían menos residenciales y más industriales. Almacenes grandes con paredes de metal corrugado, talleres mecánicos cerrados a esa hora, lotes vacíos rodeados de vallas.
Las calles se ensanchaban, diseñadas para el tránsito de camiones de carga más que para carros normales. La iluminación también cambiaba. Las farolas estaban más espaciadas, dejando grandes áreas de sombra entre una y otra. Algunas ni siquiera funcionaban, parpadeando intermitentemente o simplemente apagadas. Era el tipo de zona que durante el día tiene su propósito y su movimiento, pero de noche se transforma en algo completamente diferente, algo más hostil e inhóspito. Miré de nuevo la aplicación. El carro seguía sin moverse. Según el mapa, ahora estaba a solo 10 minutos de distancia. Aceleré un poco más de lo que normalmente haría, consciente de que cada segundo contaba. Las calles vacías me lo permitían. No había otros carros con los que tuviera que competir por espacio. No había peatones cruzando inesperadamente. Solo yo, la calle y la urgencia que me empujaba hacia adelante. El viento había aumentado. Podía verlo en cómo las hojas secas y los papeles sueltos volaban por el pavimento, en cómo las ramas de los pocos árboles que había por ahí se movían violentamente de un lado a otro. Mi propio carro se sacudía ligeramente, cuando una ráfaga particularmente fuerte lo golpeaba de costado. Si yo lo sentía dentro del vehículo, no quería ni imaginar cómo se sentía ese viento afuera. Pasé junto a un grupo de contenedores de carga, apilados como bloques gigantes de colores, azules, rojos, amarillos, todos oxidados por la sal del mar y el paso del tiempo. Más adelante había una grúa enorme, inmóvil y silenciosa contra el cielo oscuro. Todo contribuía a crear una atmósfera de abandono, de lugar olvidado donde nadie querría estar después del anochecer. Al doblar en la larga avenida industrial, el paisaje se volvió más árido, más hostil. Las luces eran escasas y la brisa cortante golpeaba con fuerza el parabrisas. Vi de lejos el carro estacionado y una figura humana al lado. Probablemente el conductor. Mi estómago se retorció. Reduje la velocidad bruscamente. Estacioné cerca y salí del auto casi corriendo, con el viento helado cortando mi piel. El frío me golpeó como una pared física. Era peor de lo que había imaginado. El viento que venía del mar no encontraba ningún obstáculo en esa avenida amplia y llevaba consigo una humedad que hacía que el frío penetrara hasta los huesos. Me ajusté la chaqueta instintivamente, pero sabía que no serviría de mucho contra un clima así. El carro estaba estacionado en el arcén, con las luces intermitentes encendidas. Era un Seat Ibiza gris, bastante común para los conductores de aplicaciones. La figura que había visto desde lejos era efectivamente el conductor, un hombre de unos 40 años que caminaba de un lado a otro junto al vehículo, frotándose los brazos en un intento inútil de generar calor. Cuando me vio acercarme, su expresión mostró alivio inmediato. Me identifiqué rápidamente, diciéndole que era la tía de los niños, que venía a recogerlos. Él empezó a explicarme lo que había pasado, su voz mostrando una mezcla de frustración y preocupación genuina. El GPS lo había dirigido por una ruta alternativa para evitar tráfico, pero en algún punto le indicó una salida que resultó ser incorrecta. Cuando se dio cuenta del error, ya estaba en medio de esta zona industrial, sin señalización clara de cómo regresar a la ruta principal. Había intentado recalcular el camino, pero su teléfono tenía poca batería y la señal era débil en esa área. Decidió detenerse para no alejarse más y esperar instrucciones o que alguien viniera por los niños. Dijo que había intentado mantenerlos tranquilos, que les había dicho que pronto llegarían, pero que obviamente los pequeños estaban asustados y tenían frío. Yo apenas escuchaba sus explicaciones. Mi atención estaba completamente enfocada en el carro, en las ventanillas traseras donde podía ver las siluetas pequeñas de Mateo y Sofía. Me acerqué rápidamente, mis pasos resonando en el pavimento vacío. El conductor me siguió, todavía hablando, todavía tratando de justificar lo que había pasado, pero sus palabras se perdían en el ruido del viento y en el latido fuerte de mi propio corazón. Cuando llegué a la puerta trasera, puse mi mano en el mango y por un segundo dudé, aterrada de lo que podría encontrar al abrir. Respiré profundo, preparándome mentalmente, y jalé la puerta con firmeza. El aire frío del exterior entró inmediatamente al interior del carro, mezclándose con el ambiente apenas más cálido que había adentro. Lo que vi me dejó sin aliento. Los niños estaban acurrucados juntos en el asiento trasero, Mateo con su brazo alrededor de Sofía en un gesto protector que me partió el corazón. Llevaban chaquetas ligeras, completamente insuficientes para el clima de esa noche. Sus caras estaban pálidas, sus labios casi sin color. Sofía temblaba visiblemente, todo su cuerpecito sacudiéndose con escalofríos que no podía controlar. Mateo me miró con ojos grandes y asustados. Su voz salió pequeña y temblorosa cuando dijo mi nombre. No era la voz alegre y llena de energía que normalmente usaba. Era la voz de un niño que había pasado por algo aterrador y que finalmente veía a alguien conocido, a alguien seguro,
Sofía empezó a llorar en cuanto me vio, un llanto silencioso pero desgarrador que le sacudía los hombros. Me metí en el carro lo más rápido que pude, ignorando el espacio reducido. Los abracé a ambos contra mí, sintiendo cómo sus cuerpos fríos buscaban desesperadamente cualquier fuente de calor. Sus manos estaban heladas, sus mejillas como hielo al tacto. Llevaban ahí más tiempo del que cualquier niño debería estar expuesto a ese clima, y mi corazón se rompía pensando en cada minuto de frío y miedo que habían soportado. Al acercarme al vehículo, vi al conductor caminando de un lado a otro, frotándose los brazos como si intentara producir calor. Su expresión mostraba preocupación evidente, pero lo que realmente me dejó sin aire fue mirar hacia dentro del carro y ver a los niños, quietos, encogidos sobre los asientos, como pequeñas sombras inmóviles. El vaho que salía de sus bocas era frágil, intermitente, señal clara de que estaban tiritando sin control. Mi corazón se detuvo por un segundo completo cuando mis ojos se enfocaron en esas dos figuras pequeñas. No se estaban moviendo mucho, no estaban jugando ni peleando como normalmente hacían, simplemente estaban ahí, acurrucados uno contra el otro en una posición que gritaba vulnerabilidad. Mateo tenía su brazo alrededor de Sofía, pero no era el gesto juguetón de un hermano mayor molestando a su hermana. Era protector, desesperado, el instinto básico de dos criaturas tratando de conservar calor. El conductor se acercó a mí inmediatamente, su voz saliendo rápida y nerviosa. Empezó a explicarme todo de nuevo. Cómo el GPS lo había confundido, cómo había terminado en esta zona sin saber exactamente cómo regresar. Dijo que había intentado llamar a la madre de los niños, pero que ella no contestaba. Que había intentado recalcular la ruta, pero que su teléfono estaba casi sin batería. Sus palabras salían atropelladas, buscando justificación, buscando que yo entendiera que no había sido su culpa. Yo apenas lo escuchaba. Mis ojos estaban fijos en el interior del carro, en esas dos caras pálidas que me miraban a través del vidrio. Sofía tenía los ojos muy abiertos, asustados, y cuando me vio su labio inferior, empezó a temblar de una manera que no tenía nada que ver con el frío. Era el temblor de alguien que había estado conteniendo el miedo durante mucho tiempo y que finalmente veía una cara conocida, alguien seguro. Abrí la puerta y el choque del aire helado me golpeó de lleno. Los pequeños estaban tan fríos que parecía que sus cuerpos no respondían. Sus labios estaban pálidos y sus dedos rígidos, señal de que el frío había avanzado más de lo que cualquiera imaginaba. No gritaban, no lloraban. Estaban demasiado debilitados incluso para eso. Sentí un dolor intenso atravesar mi pecho. Me metí en el asiento trasero sin importarme el espacio reducido. Mis manos buscaron inmediatamente las de los niños, y cuando las toqué, el shock fue peor de lo que esperaba. Estaban heladas, completamente heladas, como si hubiera tocado hielo en lugar de piel humana. Los deditos de Sofía estaban casi rígidos, y cuando intenté moverlos suavemente, ella hizo una mueca de dolor. Mateo intentó hablar, su voz saliendo quebrada y apenas audible. Dijo mi nombre, pero sonaba extraño, como si sus labios no quisieran cooperar con lo que su cerebro les ordenaba hacer. Le pregunté si estaba bien, y él asintió débilmente, pero sus ojos decían otra cosa. Estaba asustado, confundido, y probablemente sintiendo un frío que nunca antes había experimentado en su corta vida. Sofía no intentó hablar, simplemente me miraba con esos ojos grandes llenos de lágrimas que no caían, como si incluso llorar requiriera más energía de la que tenía disponible. Su respiración salía en pequeños jadeos irregulares, y podía ver cómo todo su cuerpecito se sacudía con escalofríos que parecían venir desde lo más profundo de sus huesos. Corrí hacia mi carro y abrí la cajuela con manos temblorosas. Siempre llevaba un par de mantas ahí, una costumbre que había adoptado después de quedarme varada una vez en la carretera durante un invierno particularmente frío. Nunca imaginé que esas mantas servirían para algo tan importante como esto. Las agarré ambas, gruesas y suaves, y volví corriendo hacia donde estaban los niños. Intenté envolverlos rápidamente con las mantas que llevaba en mi carro, mientras el conductor explicaba que se había perdido, tras un desvío inesperado en la vía principal, y que su GPS tardaba en recalcular. Su nerviosismo era visible, pero en aquel momento, todo mi foco estaba en los niños. Los abracé contra mi cuerpo intentando transmitirles un poco de calor, consciente de que cada minuto que pasaba era precioso. Envolví a Sofía primero, cubriéndola completamente desde el cuello hasta los pies. Luego hice lo mismo con Mateo, asegurándome de que la manta cubriera especialmente sus manos y sus pies. Pero incluso con las mantas, seguían temblando. El frío había penetrado demasiado profundo, había estado ahí demasiado tiempo. No era algo que una simple manta pudiera resolver en cuestión de segundos. Los acerqué a mí, uno a cada lado, abrazándolos con fuerza contra mi cuerpo.
Sentía cómo sus pequeños cuerpos seguían sacudiéndose, cómo buscaban desesperadamente cualquier fuente de calor. Sofía enterró su cara contra mi costado, y Mateo se aferró a mi brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. Era como si tuvieran miedo de que si me soltaban, yo también desaparecería y los dejaría solos de nuevo. El conductor seguía hablando detrás de mí, su voz llegando como un zumbido distante. Explicaba sobre el tráfico, sobre la ruta alternativa que el sistema le había sugerido, sobre cómo no conocía bien esa zona de la ciudad. Dijo que había intentado mantener a los niños tranquilos, que les había hablado, que les había dicho que pronto llegarían a su destino. Pero era obvio que nada de eso había sido suficiente para protegerlos del frío que se filtraba por todas partes. Le pregunté cuánto tiempo exactamente habían estado detenidos ahí. Él vaciló, como si no quisiera admitir la respuesta. Finalmente dijo que tal vez 40 minutos, tal vez un poco más. 40 minutos. Casi una hora. Una hora de 2 niños pequeños, expuestos a temperaturas bajo cero en un área sin protección contra el viento. Mi sangre hirvió de rabia, pero no tenía tiempo para eso ahora. Necesitaba moverlos. Necesitaba llevarlos a algún lugar cálido lo antes posible. Miré a mi alrededor buscando opciones. No había nada cerca, ninguna tienda abierta, ningún lugar donde pudiera entrar y pedir ayuda. La única opción era mi carro, que al menos tenía calefacción funcionando. Pero incluso eso no sería suficiente. Los niños necesitaban atención médica. Necesitaban que alguien profesional evaluara su condición. Le dije al conductor que su trabajo estaba terminado, que yo me haría cargo desde ahora. Él pareció aliviado y culpable al mismo tiempo. Ofreció ayudarme a trasladar a los niños a mi carro, pero yo ya estaba levantando a Sofía en mis brazos. Era ligera, tan ligera que me asustó. Normalmente era una niña activa y llena de energía, pero ahora parecía una muñeca de trapo, sin resistencia, sin fuerza. La llevé hasta mi carro y la coloqué con cuidado en el asiento trasero. Encendí la calefacción al máximo, antes de regresar por Mateo. Él intentó caminar por su cuenta, su orgullo de niño grande no queriendo admitir que necesitaba ayuda, pero sus piernas no lo sostenían bien. Dio 2 pasos tambaleantes antes de que yo lo sostuviera. Lo cargué también, sintiendo cómo temblaba contra mí, y lo llevé junto a su hermana. Los acomodé juntos en el asiento trasero, manteniéndolos envueltos en las mantas. Ajusté las salidas de aire de la calefacción para que apuntaran directamente hacia ellos. El aire caliente empezó a circular, pero sabía que tomaría tiempo antes de que realmente hiciera efecto. El frío que habían acumulado en sus cuerpos no se iría en minutos. Volví rápidamente hacia donde estaba el conductor. Le pedí que me diera su información, su nombre completo, su número de licencia, todo lo que necesitaría después para presentar un reporte sobre lo que había pasado. Él me dio una tarjeta con sus datos, disculpándose una y otra vez. Yo tomé la tarjeta sin decir nada más y regresé a mi carro. Antes de subirme al asiento del conductor, miré hacia atrás una vez más. Mateo me miraba con ojos cansados pero todavía alerta. Sofía tenía los ojos cerrados, su respiración saliendo en pequeños suspiros. Le pregunté a Mateo si su hermana estaba dormida o simplemente descansando. Él dijo que solo estaba muy cansada, que había llorado mucho antes de que yo llegara. Esa información me destrozó. Imaginé a Sofía llorando en ese carro frío, sin entender qué estaba pasando, sin saber si alguien vendría a buscarlos. Imaginé a Mateo tratando de ser valiente, tratando de consolar a su hermana pequeña mientras él mismo estaba aterrado. Eran experiencias que ningún niño debería tener que vivir. Me subí al carro y cerré la puerta. El contraste entre el exterior helado y el interior, que lentamente se calentaba, era marcado, pero todavía no era suficientemente cálido. Necesitaba llevarlos a un hospital. Necesitaba que un médico los revisara y confirmara que no había daño permanente por la exposición al frío. La hipotermia era peligrosa, especialmente en niños tan pequeños. Saqué mi teléfono y busqué el hospital más cercano. Había uno a unos 20 minutos de distancia, un centro médico privado que sabía que tenía una sala de emergencias bien equipada. Programé la ruta en el GPS y arranqué el motor. Antes de empezar a conducir, me giré una vez más hacia los niños. Les prometí que pronto estarían calientes, que pronto estarían seguros, que nunca más permitiría que algo así les pasara. Mateo asintió débilmente, y Sofía abrió los ojos solo lo suficiente para mirarme antes de volver a cerrarlos. Puse el carro en marcha y salí de esa avenida industrial maldita, dejando atrás al conductor que seguía parado junto a su vehículo, probablemente procesando su propio shock por lo que había pasado. Coloqué a los niños en mi carro e inicié el retorno inmediato al hospital, más cercano. La calefacción del vehículo trabajaba al máximo, pero aún así tardó en restaurar un ambiente mínimamente cálido. A cada minuto yo miraba hacia atrás, observando si ellos reaccionaban,
Si su respiración se volvía más regular, su fragilidad hacía que mi corazón latiera con una mezcla de desesperación y determinación. El camino hacia el hospital parecía infinitamente largo a pesar de que el GPS marcaba solo 20 minutos. Cada segundo se estiraba como si el tiempo mismo conspirara contra mí. Conducía rápido pero con cuidado, consciente de que no podía permitirme un accidente ahora. No con los niños en este estado. Cada vez que llegaba a un semáforo en rojo, mi pie temblaba sobre el freno, tentada a pasarlo si no había otros carros, pero sabiendo que no podía arriesgarme. Miraba por el espejo retrovisor constantemente. Mateo seguía despierto, sus ojos fijos en algún punto indefinido del techo del carro. De vez en cuando lo veía parpadear lentamente, como si mantener los ojos abiertos requiriera un esfuerzo consciente. Sofía permanecía con los ojos cerrados, acurrucada bajo la manta, su respiración apenas visible en el leve movimiento de su pecho. Le hablaba a Mateo de vez en cuando, preguntándole cómo se sentía, si estaba más caliente, si necesitaba algo. Él respondía con monosílabos o simples movimientos de cabeza. No era el niño parlanchín que conocía, el que normalmente no podía estar callado más de 5 minutos seguidos. Este silencio me asustaba más que cualquier llanto. Llamé al hospital mientras conducía, usando el sistema de manos libres del carro. Una operadora contestó con voz profesional y tranquila. Le expliqué la situación lo más rápido que pude. 2 niños, 7 y 5 años, exposición prolongada al frío, posible hipotermia. Estaríamos llegando en aproximadamente 15 minutos. La operadora me dijo que avisaría al equipo de emergencias, que estuvieran preparados para recibirnos. Me dio instrucciones de mantener a los niños abrigados y de no intentar calentarlos demasiado rápido, que eso podía ser peligroso. Después de colgar con el hospital, supe que tenía que hacer otra llamada. Marqué el número de Gabriela. Ella contestó antes del primer timbre completo, su voz saliendo histérica y desesperada. Me bombardeó con preguntas antes de que yo pudiera decir algo. ¿Dónde estaban los niños? ¿Estaban bien? ¿Qué había pasado? ¿Por qué no había contestado antes? Tuve que interrumpirla con firmeza. Le dije que los niños estaban conmigo, que iba camino al hospital, porque estaban muy fríos y necesitaban ser revisados por médicos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de culpa y miedo. Luego escuché su voz quebrarse, completamente, mientras preguntaba qué tan mal estaban. Le dije la verdad, no sabía exactamente, pero que habían estado expuestos al frío durante mucho tiempo y que no estaban respondiendo como deberían. Gabriela empezó a llorar abiertamente. Entre sollozos, repetía una y otra vez que lo sentía, que nunca quiso que esto pasara, que solo estaba desesperada. Yo no tenía energía para consolarla, ni para discutir con ella sobre sus decisiones. Le di el nombre del hospital y le dije que nos encontrara allá. Colgué sin esperar su respuesta. Las calles empezaron a cambiar a medida que me acercaba al hospital. Salimos de la zona industrial y entramos en un área más residencial. Había más luces, más movimiento, más señales de vida normal. Pasé junto a una cafetería llena de gente, junto a una parada de autobús donde varias personas esperaban. Todo parecía tan ordinario, tan normal, mientras yo llevaba en mi carro 2 niños que habían estado al borde de algo terrible. Finalmente vi las señales del hospital. Centro Médico San Rafael, decían los letreros azules con letras blancas. Seguí las indicaciones hacia la entrada de emergencias. Había una zona de estacionamiento reservada para ambulancias y casos urgentes. Me detuve ahí sin importarme si estaba permitido o no. Apagué el motor y salí del carro casi de un salto. Corrí hacia la entrada automática. Las puertas de vidrio se abrieron con un siseo suave, y el calor del interior me golpeó como una ola. Había una recepcionista detrás de un mostrador y, más importante, 2 enfermeros con una camilla esperando. La operadora con la que había hablado realmente había avisado. El equipo estaba listo. Les señalé hacia mi carro y todos corrimos juntos. Uno de los enfermeros, un hombre joven de unos 30 años con el cabello oscuro, abrió la puerta trasera y evaluó la situación rápidamente. Le dijo algo a su compañera, una mujer de edad mediana con expresión seria y profesional. Entre los dos sacaron a Sofía primero, manteniéndola envuelta en la manta mientras la colocaban en la camilla. El enfermero preguntó cuánto tiempo habían estado expuestos al frío. Le dije que al menos 40 minutos, probablemente más. Preguntó si habían perdido la conciencia en algún momento. Le dije que Sofía había cerrado los ojos, pero que Mateo confirmó que solo estaba cansada, no inconsciente. El enfermero asintió, haciendo anotaciones mentales. Mientras movía la camilla hacia el interior del hospital, la enfermera se quedó para ayudar con Mateo. Él intentó bajar del carro, por su cuenta otra vez, pero sus piernas seguían sin coordinarse bien. La enfermera lo sostuvo con firmeza pero gentileza, hablándole con voz calmada. Le dijo que era muy valiente,
que había cuidado muy bien de su hermana, que ahora ellos se encargarían de que ambos estuvieran bien. Entramos todos al hospital. El área de emergencias estaba sorprendentemente tranquila para un viernes por la noche. Había algunas personas en la sala de espera, pero no el caos que a veces se ve en estas áreas. Nos llevaron directamente a través de unas puertas dobles hacia una zona de tratamiento. Había cubículos separados por cortinas, equipos médicos, el olor característico de desinfectante que tienen todos los hospitales. Colocaron a Sofía en una cama en uno de los cubículos y a Mateo en otro justo al lado. 2 médicos aparecieron casi inmediatamente, cada uno dirigiéndose a uno de los niños. Comenzaron sus evaluaciones con eficiencia practicada. Tomaron temperaturas, revisaron pulsos, examinaron las extremidades buscando signos de congelación. Hicieron preguntas que yo respondí lo mejor que pude. Cuando llegamos al hospital, los médicos los llevaron de inmediato para evaluar el estado de hipotermia. Verlos en camillas pequeñas, rodeados de profesionales, despertó una oleada inesperada de culpa en mí. Aunque yo no hubiera sido responsable por la decisión que los puso en riesgo, permanecí en la sala de espera con una sensación difícil de describir, como si cada parte de mi cuerpo permaneciera en alerta máxima. Me pidieron que saliera mientras hacían algunas pruebas más invasivas. Una enfermera me guió hacia una pequeña sala de espera reservada para familiares de pacientes en tratamiento. Era una habitación simple con sillas de plástico azul, una mesa baja con revistas viejas y una máquina de café en la esquina. Me dejé caer en una de las sillas, sintiendo como toda la adrenalina que me había mantenido funcionando durante la última hora finalmente empezaba a abandonar mi cuerpo. Mis manos temblaban, no del frío, sino de la descarga de tensión acumulada. Me las miré como si fueran de otra persona, observando cómo los dedos se sacudían sin que yo pudiera controlarlos. Respiré profundo varias veces, intentando calmarme, intentando procesar todo lo que había pasado en tan poco tiempo. La puerta de la sala de espera se abrió bruscamente y Gabriela entró como un huracán. Su cara estaba manchada de lágrimas, su cabello despeinado, su ropa arrugada como si se la hubiera puesto a toda prisa. Me vio y corrió hacia mí, su boca abriéndose para soltar un torrente de preguntas. ¿Dónde estaban los niños? ¿Cómo estaban? ¿Qué habían dicho los doctores? Podía verlos. Le respondí con voz monótona, agotada. Le dije que los estaban evaluando, que todavía no sabíamos nada concreto, que tendríamos que esperar. Ella se dejó caer en la silla junto a mí, enterrando su cara entre sus manos. Sus hombros se sacudían con sollozos que intentaba contener. Nos quedamos ahí sentadas en silencio por un rato. No había nada que decir en ese momento. Las palabras llegarían después. La conversación difícil sobre su decisión imprudente, sobre los límites que había cruzado, sobre cómo esto cambiaría nuestra relación. Pero ahora solo podíamos esperar y rezar para que los niños estuvieran bien. Pasó casi una hora antes de que uno de los médicos viniera a buscarnos. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en un moño y una expresión que había visto demasiadas emergencias para alterarse fácilmente. Nos hizo señas para que la siguiéramos de vuelta al área de tratamiento. Los niños seguían en sus camas, pero ahora estaban conectados a monitores y tenían mantas térmicas especiales cubriéndolos. Mateo estaba despierto y nos dio una sonrisa débil cuando nos vio entrar. Sofía dormía, pero su respiración se veía más regular, más profunda, más saludable que antes. Horas después, cuando los médicos confirmaron que se recuperarían por completo, mi cuerpo finalmente cedió al cansancio emocional. Entendí que mi hermana había cruzado un límite peligroso, incluso con buena intención, y que esa noche marcaría un antes y un después en nuestra relación. Aún así, mientras caminaba hacia la sala donde los niños descansaban, supe que pese a todo, yo siempre sería capaz de mover cielo y tierra por ellos, incluso cuando el mundo decidiera congelarse a su alrededor. La doctora explicó que habían tenido suerte. Ambos niños presentaban hipotermia leve, pero nada grave o permanente. Sus temperaturas corporales habían bajado peligrosamente, pero no lo suficiente como para causar daño en órganos o tejidos. Los mantendrían en observación durante la noche para asegurarse de que no hubiera complicaciones, pero esperaban darles el alta por la mañana. Gabriela se desmoronó completamente al escuchar esto. Se aferró a la mano de Sofía, llorando y disculpándose una y otra vez. Mateo la miraba con confusión, sin entender completamente por qué su madre estaba tan alterada. Para él, todo había sido solo un viaje que salió mal, una aventura inesperada que había terminado bien. Yo me quedé ahí parada, observando la escena, sintiendo una mezcla complicada de emociones. Alivio porque los niños estarían bien, enojo hacia mi hermana por su imprudencia, agotamiento por todo lo que había pasado, y algo más profundo, algo que tardaría tiempo en procesar completamente:
La certeza de que nuestra relación como hermanas acababa de cambiar de forma fundamental e irreversible.